porque la Secretaría de Gobernación Federal no cumple su palabra. Ha perdido toda credibilidad desde este momento. Nosotros queremos que la Secretaría de Gobernación cumpla su palabra. El número aumentó a 15 porque fue detenida la licenciada Yesenia Valdés Flores, que era la representante legal, la abogada de esos 14 campesinos presos. Vamos a hacer una manifestación el próximo viernes. Vamos a trasladarnos desde el Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Gobernación. Gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa que tiene el propósito de dar la postura del movimiento antorchista en torno a el conflicto que se vive en el estado de Querétaro, en donde la organización, el movimiento antorchista, sufre una persecución política que se traduce en el hecho de que tenemos a 14 compañeros, o teníamos a 14 compañeros presos desde el 29 de septiembre, y el día de antier el número aumentó a 15 porque fue detenida la licenciada Yesenia Valdés Flores, que era la representante legal, la abogada de esos 14 campesinos presos, y que todos son habitantes de la Piedad, y fueron detenidos como una represalia del gobierno de Querétaro por la resistencia que ofrecieron nuestros compañeros a que les arrebataran un pozo que habían construido con el esfuerzo y con el dinero de la comunidad. Esa situación, como fue del conocimiento público, generó por parte nuestra un movimiento de protesta nacional que desembocó en un plantón que estuvo instalado casi frente a las oficinas de Bucareli, frente a las oficinas de gobernación de la calle Bucareli, y que se levantó hace algunos días con el ofrecimiento de la Secretaría de Gobernación de que resolvería el problema, de que intervendría haciendo uso de sus facultades legales, de sus facultades políticas, como instancia de gobernación y de mediación, y que eso se traduciría en primer lugar en la liberación de nuestros compañeros, y en general en que se provocaría o se propiciaría un clima de distensión que permitiera que la organización trabajara normalmente en Querétaro y se le dejara de perseguir. Esos fueron los ofrecimientos de la Secretaría de Gobernación. Por nuestra parte, cumplimos con los requisitos que puso la instancia mediadora, que fue que nos levantáramos del plantón. Nos levantamos a la hora y en el día en que se acordó, que cesáramos los actos de propaganda en contra del gobierno de Querétaro, en Querétaro, y se tradujo en quitar algunas mantas, en suspender el volanteo y cualquier otro tipo de manifestación pública, porque desde entonces hasta este momento habíamos guardado silencio y no habíamos hablado prácticamente con ningún medio de comunicación. Estamos anunciando a la opinión pública nacional, a todo el pueblo de México, que la Secretaría de Gobernación Federal no cumple su palabra. Eso es lo que estamos diciendo. Que la máxima instancia de gobierno, de conservación de la armonía y la paz social en este país, no cumple su palabra. Nosotros estuvimos esperando 60 días a ser atendidos en la Secretaría de Gobernación porque éramos víctimas, como dijo el ingeniero Homero Aguirre, de una persecución política en Querétaro. Finalmente, después de 60 días, la Secretaría de Gobernación se comprometió a intervenir para que se hiciera justicia y se restableciera el Estado de Derecho en Querétaro. A 15 días de ese acuerdo, que tomamos cuando teníamos 14 presos, ahora tenemos 15 presos. No tenemos a ningún compañero libre,
tenemos a un compañero en una celda de castigo y hay persecución sobre otros miembros de nuestra organización. ¿Es eso que la Secretaría de Gobernación cumpla su palabra? De ninguna manera. Ahora ya ni siquiera los funcionarios comisionados para dialogar con nosotros dan la cara. Se dice que están de vacaciones. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos en pleno uso de nuestras facultades y de nuestro derecho, vamos a volver a movilizarnos porque Antorcha Popular, Antorcha Campesina, Antorcha Obrera, el movimiento antorchista nacional tiene absoluto derecho a existir y a actuar legalmente en el estado de Querétaro. Y nosotros no vamos a permitir que se pervierta la ley para perseguir a nuestros compañeros. Eso es lo que estamos anunciando. Por eso nos vamos a movilizar a partir del próximo viernes y hasta el momento que sea necesario. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación Federal no cumple su palabra. Ha perdido toda credibilidad desde este momento. Nosotros queremos que la Secretaría de Gobernación cumpla su palabra. El día de ayer se cumplía el plazo para que en el terreno judicial se liberara una resolución de un juez federal para que nuestros compañeros pudieran obtener su libertad. Eso no ha ocurrido. Los 14 se han estado agravando, complicando las cosas porque el día de antier, como decía al principio, fue detenida la abogada de los presos, la licenciada Yesenia Valdés, lo cual es abiertamente una violación al trato que se había hecho. La licenciada Valdés incluso circulaba por el estado, a pesar de que se sabía que había amenazas de detención, circulaba por el estado porque la propia Secretaría de Gobernación había ofrecido que no se le tocaría y el gobierno del estado había aceptado que no habría ninguna nueva detención en tanto hubiera negociaciones. Estamos entonces ante la ruptura de un trato, ante una instancia que no está cumpliendo su palabra. Junto con eso, a algunos de los compañeros, particularmente al compañero Rubén del Río, que es uno de los presos y que es integrante del Comité Estatal de Antorcha, se le tiene confinado desde hace 5 días en una celda de castigo en el mismo penal de San José el Alto. Ante esa situación, nosotros acudimos a la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Hemos tratado de retomar la interlocución con Emeterio Carlón, que es el funcionario que ha estado atendiendo el asunto. Se nos dijo que no estaba y fuimos atendidos por otros funcionarios a los que prácticamente hubo que volver a explicarles cuál era la situación y a estas alturas los compañeros siguen detenidos y ninguno de los ofrecimientos de gobernación se ha cumplido. ¿Por qué tiene naturaleza política el asunto? Pues en primer lugar por el trato que le está dando el gobierno de Querétaro a la detención. Prácticamente todos los medios estatales e incluso algunos medios nacionales están recibiendo el anuncio de que fue detenida Yesenia Valdés. Eso no ocurre con todas las detenciones. Se trata de dar a conocer y de justificar por parte del gobierno del estado una detención que sabe que está absolutamente injustificada y no está pegada a derecho, que es un acto de represión, un acto de represalia por lo que está ocurriendo y, repito, es en la práctica una ruptura del diálogo que se había establecido y no es una ruptura que se pueda atribuir al movimiento antorchista. Por esa razón, nosotros estamos anunciando a través de los medios de comunicación el reinicio de nuestras movilizaciones y eventualmente la instalación nuevamente del plantón en Bucareli en caso de que la Secretaría de Gobernación no cumpla con lo que ofreció, que ya dije al principio. En primer lugar, vamos a hacer una manifestación el próximo viernes. Vamos a trasladarnos desde el Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Gobernación, en donde vamos a pedir que intervenga el subsecretario de Gobernación, el ingeniero Abraham González, dado que es su área y han sido instrucciones suyas por las que ha estado operando Emeterio Carlón. Nosotros necesitamos que el subsecretario de Gobernación intervenga y se cumpla la palabra ofrecida
para restablecer la legalidad y para cesar la persecución contra el movimiento antorchista en Querétaro.